Debe. Su diente sul blanchetto al nuovo verde. Ella es más bella, ella. Vamos a limpiar. Cholo. Cuando para bonita. De frente le Esperando la familia del hombre lo dormimos. Debería los dos. Pues no quiero yo quiero decir Acerca ya. Tecito, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Tecito. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo estás, papá? Tú me avisar a mi prima. Buenas noches. O te mando invitación. Ponen arriba nomás, de frente. Subiendo la mano derecha, de ahí sí, de frente, ahí sí, por eso te mando invitación. Para que puedan ingresar, creo que primero pueden guardar sus cositas aparte en un cuarto, o sus cositas así, porque yo toco su carnecito también. Ya. Sí, vale. Observa pues año tras año. Mientras tanto ya tenemos allá la mesa. Sería una manta con 4 velas. En cada esquina. Oye, estamos en la visita también. ¿Cómo estás? Imagínate, así te van a pedir a ti. O maleta nomás ya vamos a pedir de ti. Sí, más fácil, ¿no? Ponen arriba nomás, de frente. Subiendo la mano derecha, sube por el río mismo. O te mando invitación. Ponen arriba nomás, de frente. Subiendo la mano derecha, de ahí sí, de frente, ahí sí, por eso te mando invitación. Para que puedan ingresar, creo que primero pueden guardar sus cositas aparte en un cuarto, o sus cositas así, porque yo toco su carnecito también. Ya. Buenas noches con todos.
Ahí sí te siento. Sí, está entrando por aquí. Otra fila de Pero no acepto, no acepto que me firmen. Katy y Elvis. Entonces nos hemos unido con la familia, todos que están acompañando.
para poder pasar nuestra costumbre, ¿no? Nuestra cuquita, los señores. Va a dar palabra a su papá. Ahí está, yo para las palabras. Bueno, familias, muy buenas noches para cada uno de ustedes. Primeramente, gracias agradeciendo a nuestro gobierno de la Venezuela, pues no, que el señor Nilo Guzmán, ¿no? Hemos tenido pues la semana pasada un poco de reunión para poder realizar actividad para hoy día. Yo creo que ya sabemos, la mayoría de la familia, gracias también por nos está acompañando también a la familia. Yo creo que también somos paisanos, pues no, para poder para poder pasar nuestro, como de costumbre, nuestro poquita familiares. Sería factible, ¿no, familia? Gracias. Vamos a pasar nuestro copita con permiso de cada uno de ustedes. Aló. Ahorita.
Bien amigos, pues ha sido ya la entrega de las cosas y esto con el debido respeto que ha pedido ya. Ya ha pedido la familia Romero, ha pedido el permiso de la familia de Juli y entonces tenemos que entregar vamos a con una nueva familia y esta pedida de mano. Muchas gracias por
Ahorita recién.
Ahí lo quitar. Más rico voy a sacar ahorita. Este es el enfoque. Le has tocado la pantalla cuando estamos grabando, por eso así se ha hecho. Si no, aquí aparece un cuadrito así grande. Si esperas un ratito, si lo veo, si te digo aquí lejos, esta parte está la pantalla de la señora Pepe.
Buenas noches. ¿Qué tal tiempo? Reserva. Es el mero. Está registrando. Hoy. Ya también. Pero cuántas borrachos espantosos.
Sí, sí, ni siquiera sabes hablar. ¿Qué tal por ahí la chava? Tranquila. Y la parte. Dependiendo qué categoría que categoría. Estás premiado. En primer lugar, bueno, es distinto, creo que tenemos nuestros costumbres, ¿no? A pesar que son vecinos pueblos, pero es diferente de todas maneras. Entonces, en ese caso, ambos también son de acuerdo qué puntos vamos a tocar para llevar el cumplimiento de nuestro compromiso de gobierno. De nuestra parte, más o menos, tenemos el costumbre ya que hemos conversado todos, la juramentación de compadre y comadre será y seguida será la entrega de ambos hijos y dar las recomendaciones y luego ya será nuestra voluntad, nuestro sentimiento. Estaría bien en ese orden, don Guillermo, de repente tienen alguna opinión también. Estamos de ambos, también de las dos partes, para ponernos de acuerdo y de la mejor manera para poder llevar a cabo. Bueno, sí, ¿no? Sí. Bueno, el apellido del señor, ¿cómo se llama usted, amigo? Miguel. Miguel. Nuestros visitantes que han venido a pedir la mano, están diciendo vamos a avanzar. Y aquí ustedes han tenido una conversación ya como aquí con mi hermano, él es mi hermano menor. Ya ustedes seguramente han conversado, han preguntado todo, ya está casi listo, ¿no es cierto? Sí, ya estamos. Como dicen, de repente ya ahora queremos familiarizarnos nada más, en primer lugar, ¿no? Para conocernos mejor, para tratarnos como familias y también posteriormente para dar recomendaciones a nuestros hijos. Bueno, su pedido está bien, ¿no? Mientras, como dices, conocernos mejor. Sí, pues. Quiere decir, ya están pidiendo ustedes. Para esto, un favor les quería dar, un gran favor de permitirnos alguna imagen o algo, o así sin ver material. ¿Cómo se es depende de sus vidas. Para empezar a hacer comadre y compadre tiene que haber un crucifijo, o tenemos que poner un testigo ahí. Una persona. Entonces, ante el crucifijo lo que vamos a hacer la juramentación, que si no, como ser comadre y compadre no es temporáneo, no es fácil, ¿no? Es depende para respetarnos hasta la muerte. Tiene que haber un testigo.
Señor Jesús, la imagen cristiana y eso. Usando para poder hacer un padrastro respectivo aquí, tanto de la familia Romero Quispe y la familia Ignacio. Así no nos hace falta y esto es aquí, se nos mueve. Debes tomar cristal. Cristal debes tomar. Cristal debes tomar. Ya vamos a pasar en unos amigos a tiempos y esta de la mañana ya. Ay, me traigo mi asiento. Yo recuerdo de su amor. Yo no. Yo no, estás tomando porque Dios recordó a tu amor. A él. Ajá, dices, no dicen nombres. ¿A quién tomo? A él. ¿Quién es? ¿Secreto? Automático sin celular. Está jugando. Está suave ya. Papi, papi, ¿quieres bailar? Como dice a tu pastor las preguntas, ¿tienes bailar? Ha dicho, ¿quién es tu buen hecho?
Papi, ¿tienes toca? Ay, sí, si quiero. Papá, me abre este los días sería tu culo. Yo tu picona cocinar en su papá. Pero tengo que decir con respeto. ¡Salud! 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 Algún día vas a conocer. Te presento. Te presento. Salud. Salud. Mi hermano es. Su hermanastro es. Con él que te hace, no conmigo. Está temblando esa manita, está sonando ahorita. Salud. Son más provechosos. Te vas a dar el valor, te vas a dar ahí, que ves las palabras. Contigo, dice, vamos a tomar. Vamos, compadres, contigo vamos a hacer salud. Contigo van a hacer. ¿Qué te voy a mandar? ¿Caña? Compadre, nos va a mandar caña a mi hermano. Ahí está, ve. Venga, compadre. Él está en el celular. Parece que está más doble, con mi hermano. Pero estoy tomando con mi hermano, no conmigo. No. Tú recibes tu parte. No, pero ella dijo, tú recibes tu parte. Salud, compadre, mi hermano. Salud, compadre. Salud, compadre. A mí no me ha recibido. A mi hermano le está poniendo el vivo. Aquí está. Pero acá yo también no.
Sí, no quieren que se gracias. Julia. Acá no sabe cuándo tenemos que llegar. No es todos los días, ahora que mañana hay que aprovechar mientras cae. Hay que darse cuatro. Hay que aprovechar mientras cae antes para de Estados Unidos, ¿de qué? Saludos amigos, un abrazo a la distancia. Su pareja que se sirva, que se sirva. Ahí están alistando también ya. Pero seguro, Pero seguro. sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Cuando utiliza Está como suena. Siempre vas a enfocarme cuando está el hablando, vas a acercarte que esté en este cuadrito. Hay un blanquito hecho, por eso no tocas la pantalla. Cuando tocas eso aparece. Si lo tocas eso va a desaparecer. Ahí pues lo sueltas así y pues, Bien, familias presentes, tanto del novio, tanto de la novia. Muy buenas noches, las familias presentes. Estos movimientos no que para realizarse, hacer el na con padre y comadre. Sabrán disculparme, familias presentes, a veces no lo sé, no los costumbres, cómo se realiza. En estos momentos se iniciará la juramentación, ser compadre y comadre.
con Jesús. O sea, mayor respeto en estos momentos a presencia de todas las familias se va a juramentar. Bien, Jesús, Elba, ya pues, yo y para adelante, ya con respeto, este momento que está realizándose, ser compadre y comadre. Adelante de nuestro Jesús. Ya familias presentes sabrán disculpar, nada más no que yo puede ser no, pase adelante o alguna cosa, no poder. Querían pues, no, que se den la mano o algo, una palabra, si se den la mano el momento para realizar el compromiso sabrán disculpar. Tal vez la primera vez va a ser compadre, comadre, no disculpar, compadre, no capítulos, no es compadre, Sí, difícil con todos, ya con toda la familia, hacer todo con fuerza. Volviendo ya con ¿cierto? Él es mi hermano. Ya está ahí. A ver, hermanos, no, las familias cercanos del novio, pásenlo a los pies. También acá tenemos y va a representar
tu padre, ¿no? Después de eso, Mira, hasta cuando sale con la hiena, ahora vamos a cortar la guata y a
Ya, muchas gracias, familias presentes. Eso es que se está realizando, ser compadre y comadre. Muchas gracias, familias presentes. Aplausos. Luego de haber ya formado entre todos esta grandiosa alianza de ser compadres, luego de haberse dado el abrazo respectivo y el merecido homenaje frente a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, se formó ya la familia, una familia más grande. Y ahora vienen pasando también familiares de parte del novio, haciendo entrega de la hoja de coca y licor para confraternizar más este momento y amenizar este instante donde ya se han formalizado y ya son compadres todos. ¿Tienes tu mochila? ¿Tienes tu bolsita?
Estás enseñando, ¿no? Ah, sí, Esto era con Primo, cosetas se llenas. Dice, vamos a entregar a quién va a ser. Primeramente, Pero en primer lugar creo que sea papá, mamá, ambos, ¿no? Y ahí es lo más importante. En este partido quisiera que nos apoyen después de la entrega se sentarán ya para darle las orientaciones. O sea que Allá no está bien. Llámale. Llámale.
creo que es el momento, compadre Lelo, compadres, comadres, lo respeto. Nosotros acá mi hijo, pues les daré entrega ante su persona, compadre Lelo, comadre, pues no es cosa de otro mundo que estamos realizando, pues Elvis, compadre mío, sabrá disculparme. En este momento, pues, mi hijo será un hijo más para ustedes, comadre. Acá les presento, pues, a mi hijo, a orden de ustedes, comadre. Pues, ¿no? Nos trae, pues, estos hijos para realizar la familia, pues, ¿no? Elvis, en este momento te hago entrega acá a tu suegro, a tu suegra, para que puedas usted respetar, ¿no? Compadre, dale, hermano. Compadre, que te siento, pues. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias. No sé cómo les puedo agradecer acá. A mi hija voy a entregar a su suegro y a su suegra delante de ustedes. Katy, yo no soy a tu padre. Yo iría para adelante, tu papá, tu mamá. No me hagas quedar mal. Ya sabes cómo soy. Tengo una reacción, pero cuando tú me deniegas, tengo una reacción. Ya tú me conoces. Ya hija, tu papá, tu mamá, atiéndelo, lávale. ¿Ah? Cuando está para cocinar, vaya, cocina, come. ¿Ah? Y no es lo que te vas a hacer querer. Ya no soy tu papá ya.
Tu mamá tampoco ya no es tu mamá ya. A ellos ya atiéndelo ahora. Conforme que ya has buscado pareja, y su padre, su madre, atiende. Quiérelo, lávalo. Y ahí está. Compadre, mi hija, te entrego pues, compa. Será a cargo de usted ya pues, compadre. Hija. Comadre, mi hija, te voy a entregar. Yo iría para adelante, será tu hija, ella te atenderá ya. Tu madre.
Julián, ¿cómo estás?
¿Por qué no llama a los 12 a todos juntos? Cada uno más separado. Katy. Ya no va a salir, ya va a faltar, ya atrás. Así ya no va a salir. Gracias. Una vez más, pues no, a su padrino, pues yo creo que tenemos derecho a hacer entrega. Y compadre mío, comadre, pues no, vamos a hacer entrega pues, a mi hijo, acá, a su papá, como se dice, ¿no? A su padrino, pues no, hay un momento para poder acá gracias por aceptarnos. El padrino no es fácil. Pues Elvis, siempre te hablé a una pareja, a la que yo digo, pensando bien, porque no es fácil. Yo muchas veces te dije, amar a tus pantalones bien. Piensa bien. Yo no quiero mañana más tarde, si me dices, papá, tengo este problema, o yo no quiero, no, señor, por favor. Ante toda la familia de no es fácil. Tal vez usted, Elvis, estarás pensando como en una broma. No es broma, Elvis. Yo no quiero mañana más tarde que me digas, papá, tengo este problema, o mi esposa me ha dicho esta cosa, otra cosa, ¿no? No quiero, caramba, Elvis, a presentarme a mis compadres, que todos me conocen, estoy seguro me conocen. Yo no quiero que me hagas llegar, pues, malas noticias. Elvis, usted es persona mayor, también Katy, usted es una persona mayor, ¿no? Bueno, te habrás conocido, de repente, como joven, te has dedicado de repente a tomar mucho. Eso contrólate, por favor, contrólate. Yo no quiero que me hagas quedar mal. Katy, usted también habrás conocido bien, te habrán conocido bien. Ustedes me dirán, siempre en parejas nos buscamos a lo que nos gusta, discúlpame. Si uno, compadre, pues no, mañana más tarde yo no quiero que me dan malas noticias. Acá don Guillermo, don Hilario, me conoce a mí, nos conocimos, nos tratamos como primos, pero ahora digo ser, digamos, con ellos ser compadre, una familia más, ¿no? Gracias, compadre Marcelo, comadre Sabina. Gracias. Acá a mi hijo pues les entrego en tus manos. A ustedes pues compadre.
ellos son tu mamá, tu padrino es tu padre. Gracias. No tengo más palabras. Aplausos. Bueno, compadres, comadres, hermanos, sobrinos, en este momento voy a entregar a mi hija, a su padrino, Katy. Acá, él es tu padrino, tu madrina. Gracias. Gracias a ellos por aceptar. Eso no es fácil. Eso no es fácil aceptar. No sé cómo les habrá aceptado. Gracias a ellos por aceptar. Y a hija, yo iría para adelante, le respeta. Visitas a su casa. Mamá, papá, ¿qué cosa está para hacer? Hay que hacer. Así. Vas tú mismo. Vas a ganarte una confianza. Tú mismo te vas a hacer querer con ellos. De repente, así tú le vas a atender, de repente ellos van a tener una voluntad que les puede apoyar a ustedes. Cualquier cosa, van a tener, él con gusto les va a apoyar. Si ustedes no le van a apoyar, no le van a respetar, ¿cómo ellos les va a apoyar? De repente a ellos nomás también podemos agarrar para los matrimonios. ¿Ah? Entonces eso depende de ustedes. ¿Ya? Compadre, comadre, mi hija te voy a entregar. Ya de ustedes ya será. Ustedes ya lo velarán cuando pelea, cuando cualquier cosa pasa, ya. Ustedes tienen que velar, compadre y comadre. Ya, mi hija, le entrego, comadre y compadre. Gracias. Mamá. Manos, compadre. Bien, bueno, muy buenos días, compadres, comadres y familiares presentes. Ahí lo tenemos, nuestros futuros contrayentes, que están viendo todos. Enseguida hay que dar pues algunos alcances, lo que hemos aprendido en la vida, ¿no? Para que ellos también aprendan de eso, ¿no? Entonces, continuaremos con las recomendaciones de ambas partes. Empezaremos lo que es de varón. Sí. ¿Qué tal? Perdóname, compadre, calma y paciencia. Claro. Yo soy con calma, bien hecho, bien. Gracias. Claro, compadre. Rápido salen mal las cosas.
compadre, miskita ito so. Wawan chik chorin chikta padre ng mga entrega sayang chikta, compadre. Paris palumat si kayo sa ila kita. Okay. Mira, te lo socorre, entra en mi celular, Ana. Acércate. No, no. Ahorita, mamita, degustar de la riquísima hoja de coca. Está bien rico. Está dulce. Falta su guayna, chaval. Alguien que le pase, invite su guayna. Pues, no, compadre negro, pues, ya vemos una familia, pues, no, sentada delante de nosotros. Pues, la vida es así, no es cosa de otro mundo. Elvis, pues, no, siempre yo te he hablado,
piensa bien. Tener pareja para ser responsable como padre. Siempre yo les había dicho, siempre te hablé. Bueno, acá eres un padre, ¿no? En este momento, pues no te digo, habrás pensado bien. Mañana más tarde, yo no quiero que me das dolor de cabeza. Yo no quiero tener cambio de palabra acá con tu suegro, con tus tíos, con la familia presentes. No. Siempre mi palabra era. Acá viene pues una familia más, está en camino. ¿No? En primer lugar, usted va a ser eje de la casa, responsable de tu pareja, velar por tu esposa. Cuando un día se enferma tu pareja, no vas a decir a tu suegro, a tus tíos, papá o tío, mi esposa está mal, déme plata, no. Usted es responsable en el día de tu familia, de tu esposa, de tu hijo. Así, pues, cuando usted eres responsable, gracias para la familia. No queremos escuchar mañana más tarde, papá, no me gusta esta mujer, no quiero mi pareja, mejor me separo, yo voy a dar mantención. No, eso no quiero escuchar. Eso sí para mí sería veneno. Elvis, ¿habrás pensado bien? Elvis, siempre te hablé. Acá en presencia de la familia yo te estoy hablando, seas más varón, papá. Como nomás nos estás reuniendo a la familia, tus primos, tíos, mucha familia nos está acompañando, gracias es por nosotros, por usted. Eso valóralo, por favor. Hoy, esta noche que estamos perdiendo tiempo, no es fácil. No es fácil, hijo. Muchas personas vienen de lejos gastando su pasaje, perdiendo su tiempo, pasando su mala noche. Eso tienes que pensar, tienes que valorar. Kate, usted también, discúlpame. Usted, yo creo que eres por unos cuantos años mayor, lo has conocido bien. Yo no quiero. Tu hijo es borracho, no es responsable. No. Habrás conocido, háblale. Sí, para tratar a tu padre, a tu esposo, así siempre, ¿no? Hablarle como persona mayor. Y así debemos evitar estar tomando así. Elvis, acá terminó tu vida juventud, terminó. Ahora, yo no quiero que me digas, ¿sabes qué? Sábado en la tarde me voy a la Huasca, a discoteca, al Tonito. No, primero es tu familia. Elvis, eso olvídate. Amigos en vida juventud, por el trago, tenemos. Pero un día cuando estás jodido, cuando no tienes plata, no hay familia. ¿Qué, Elvis? Así cuenta, no pasó nada. Pero eso siempre vas a recapacitar, Elvis. Tu papá, yo soy humilde. Hablo, tal vez muchas personas, mucha familia me platicará a lo que me alcance te estoy hablando. Tienes que ser demostrable en la familia. Yo no quiero quedar mal acá con tus tíos, con tu suegro, con tu suegra. Yo no quiero tener discusiones. Hay veces por tu culpa, un día cuando me vas a llamar, yo no quiero perder el tiempo. Por favor, Elvis. Por favor, Elvis. Habrás pensado bien. Siempre te hablé. Tener una pareja es una responsabilidad. No es fácil. Usted tiene que velar en la casa qué cosa falta. En primer lugar, ¿hay para cocinar o no? Pobre pareja, pobre esposa, cuando no hay algo, ¿qué cosa va a cocinar?
Usted tienes que pensar en eso, por favor, Elvis. Yo no quiero que me hagas quedar mal. Acá, don Guillermo, don Darío me conoce. Y yo no quiero tener cambio de palabra, por favor. Este momento que habla, Elvis. Seas demostrable, hágame quedar bien. Gracias por toda la familia que nos está acompañando. Compadre, de esta fecha, pues no, una vez más, les digo, no, también apóyennos. Siempre cuando hay discordia, nuevamente, siempre comunícanos anticipadamente, ¿no? Sabes que está comportándose mal. Ahorita, compadre, es para poner su brazo, porque a mí no me gusta que esté tomando, que esté abandonando su hogar, dejando a su esposa, va a irse al tono, la esposa va a estar buscando. No me gusta Elvis. A mí me conoces, yo no tomo. Yo tomo al año una vez, 2 veces, pero bien tomado. Pero yo sé con quién tomar, con quién servirme. Tal vez yo ahorita Chacho me coco, estoy agarrando la botella. Bueno, es una alegría. A mí también me alegra bastante. No estás cometiendo cosas de otro mundo. Todos llegamos a ese ramo. Hijo. Gracias, compadre, comadre. En esta fecha, pues, yo quiero que sea responsable mi hijo también. Apóyanos. Por favor, hablar a mi hijo, por favor, compadre. Siempre acerca que están ustedes. Siempre estar hablando a ambos también, compadre. Gracias, no hay más la palabra, compadre. Gracias, compadre. Yo cuántas veces y ahora no hay amigos. Amigos hay rato que pasa por aquí. Amri por aquí, yo por aquí. Nunca toco y chuta tiestas, nada. Chena toca ahí, chena tía chinquima. Yo cuánto llorando te he buscado. Ganan cheita no nacho Elvis. Ahora ya eres varón, ahora ya eres ahora padre. Ya no eres soltero. ¿Para qué Dios andas? ¿Para qué andas? Yo cuánto hice chena toca por chinquim, chena toca ahí. No. Ahora ya no eres ya 2, ahora son ya 5 ya son, para eso tienes que trabajar. Mamá me va a trabajar, ya habrán conocido, ya no está Katy, mamá me va a ya estamos allí en Patricia Franqui, y ya 2, 3 años habrán conocido, como es, mi hijo es tomar. Ya no está en tomar, así era borracho, que va conmigo. Eso no va a pedir papá, mamá, mis pais, que hay como que los pais, cuando me voy a chegan com para mim olhar algunas obligaciones. Entonces están dando las recomendaciones correspondientes a Bien, ambas parejas. compadres, familiares, con permiso de nuestro Señor Divino, que me permite en este momento, en esta casa humilde. Muchas gracias. Doy pase. Tiene, creo que, una madrastra que es respetable y un padrastro respetable. Quisiera que alcance sus palabras, compadres, familiares, dan permiso. Muy bien. A ver, familiar, padrastro y madrastra, den alcance a mi sobrino.
comadres, familiares muy buenos días. Y esto voy a estar un poco cambiando la próxima. Ya, Elvis. Ya te he dicho, yo te he hablado, hablas contado bien, pregunta tu corazón que no. Ya te he contado bien también, ya te habrás visto. Yo le digo con manos, yo te hablas de todo, no te vas a decir que no, él es borrachoso, él es... No vas a decir que tú habrás visto cómo se comporta, cómo... De hoy adelante yo no quiero que ustedes tienen que escucharme así, hacer esto. Ustedes que han visto, que han conocido muy bien, y han pensado bien también. Nada más te digo, porque como mujer usted le vas a cocinar, le vas a lavar. Le vas a ver como que lavar está justo poco, no, le vas a... Es lo más terrible. Gracias. Estas palabras de parte Comadres, comadres y toda la familia, aquí me entrenado, voy a hablar unas cuantas palabras. Elvis siempre yo te he dicho que hablaba y siempre me decía así, tío. Gracias, me decías, pero ahora ya terminó tu soltería, ya terminó todo. Ahora ni amigos, ni nada, no tienes que acercarse. Ahora tienes que ver para tu familia. Elvis, es nomás te digo porque no hay muchas palabras. Gracias. Familias, comadres, compadres, voy a dar un poco de comunicación acá a mi sobrino. Primeramente, mis saludos para su divino. Sobrino Elvis, ahora termino ya tu soltería. Ya no vas a estar pensando ya salir a la calle, ahora tienes pareja, con estima, con cariño, van a pasar la vida. Sobrino. También, mientras que no hay hijo, de temprano hasta tarde, ambos trabajan. Y conversando ambos de los dos, cualquier trabajo que van a hacer, en qué van a trabajar y teniendo plata, en qué vamos a invertir. Todo acuerdo con tu esposa Elvis. Mientras que no hay hijo, trabajan, formalizan. Y cuando hay hijo, hay gasto. Poco a poco, cuanto más crece, más, y ahí vienen los estudios ya. Para que nosotros los hijos ya van a trabajar y van a tener ya en algo para que estudien con tranquilidad los hijos también. Así van a seguir pues van a trabajar de ambos y van a estar a acuerdo de cualquier cosa, ambos avisan. Acá cuando estamos así recién casados, hay amigos también, se puede decir cuentitos. Eso no van a querer. Entre ustedes acuerdan, avísanse. Y cuando hay problemas sobre más allá, acá está tu padrino o madrina. Van a solucionar y con respeto a tu padrino, a tu madrina también. Van a estar ligando, van a estar atentos cuando hay cualquier compromiso o tal vez puede estar, ahí van a estar como un hijo mayor de ustedes. Eso no es mi palabra.
palabras de los familiares de parte de Elvis, a continuación también familiares, en este momento, gracias a mí también me toca dar una recomendación, unas cuantas palabras voy a dar recomendación a mi sobrino. Bueno, sobrino Elvis, gracias. Hoy día terminó tal vez tu juventud, todo lo que estabas de repente tomando con tus amigos y también de repente estar de repente a otro lado con tus amigos, amigas, o no sé con quiénes, pero ya hoy día terminó Elvis. Prácticamente usted es bien bueno para todos, para tus tíos, para tus sobrinos, para todos. Por eso hoy día en el momento estás viendo toda la familia. De ser bueno, eres bueno. Lo que a mí no me gusta es a veces estabas demasiado yéndote al licor, tomándote, pero eso cambiaste, ya cambiarás Elvis en estos momentos con tu señora, con tu pareja. Elvis, así nomás también tienes que hacerte querer con todos, la familia. Hoy en día todos estamos por ti, Elvis, espero que cambies. Mami Kate, usted también, recomiéndalo, a veces en el lugar somos, a veces conversamos en los malos, en los buenos, pero trátanse bien, eso no más queremos. Mami Kate, Elvis, hasta estos momentos, eso nomás es lo que te alcanza. Gracias. Bien, padrino, madrina, compadres y familiares, con permiso de ustedes, acá a mi sobrino voy a dar unos cuantos alcances. Quizás como dicen, ¿no? Hoy día se terminó Elvis, sobrino, tu juventud, la etapa soltería. A partir de hoy día vas a empezar lo que es nuestros derechos y deberes de una persona mayor. Sea responsable en tu hogar, sea responsable con tu pareja. Y eso nomás vamos a querer tus tíos, los familiares. Esta etapa no es etapa, todos llegamos a ese camino. Y Elvis, gracias, te sienten bastante las familias, acá nos encontramos bastante y mucho más todavía nos falta por lo que no están por acá cerca, y sigamos adelante, de lo nada crecemos, trabajar, luchar, pero siempre con respeto, con honestidad. Seguir adelante, no hacer quedar a nuestra familia Guzmán ni tampoco a la familia Romero. A veces cuando nos equilibramos de malos aspectos, la habladuría somos mal hablados. Siempre tenga en tu mente eso, Elvis. Muchas gracias, compadre. Es mi alcance. Sigamos adelante. Y padrinos, madrinas, ustedes son la mejor guía. Es una palabra. Bueno, buenas noches con todos. Buenas noches, familiares. Con el permiso de cada uno de ustedes me voy a atrever a tomar la palabra para darle unas recomendaciones acá a mi primo. Bueno, primo Elvis, primeramente les quiero felicitar a los dos por formalizar su familia, y seguidamente les voy a compartir un poco, ¿no? Porque formalizar una familia no es muy fácil, que digamos, porque toma su proceso, toma su tiempo, porque recién se están uniendo ustedes, y en el proceso en que van viviendo ustedes recién se van a empezar a conocer mejor, porque hoy en día no se conocen todavía nada. Muchos conflictos van a venir en la etapa que están pasando, o que van a venir, problemas, X cosas, porque van a empezar a pelear de repente por cualquier otra cosita, cosas pequeñas, pero
Les digo que yo ya llevo casado más de 10 años con mi esposa. El diálogo es la mejor fuente para nosotros llevar a cabo una conversación y llegar a un acuerdo, ¿no? El alcohol es el peor enemigo de repente cuando hay algún problema, porque tú te refugias en el alcohol cuando tienes un problema, en vez de solucionarlo engrandas el problema. Entonces, eso tiene que cambiar ambos, ¿no? Entonces, eso es, Elvis. Yo sé que muchos de tus familiares te van a hablar porque hay muchos temas, porque el tema de los, por ejemplo, les hablan el tema del ahorro, la señora que hablaba, es muy importante, ¿no? Les hablan de todos los valores, porque esos valores que a ustedes les están diciendo, eso tienen que ustedes demostrarlo con sus acciones, ¿no? Entonces, con esas acciones ustedes van a hacer ver que han entendido lo que la familia les ha dicho, ¿no? No por nada nos reunimos acá todos, la familia de Tapo, la familia de Churampi, nos reunimos acá por ustedes, porque queremos que este hogar crezca, que en el futuro progrese, ¿no? Con la familia. Nada más, Elvis, te felicito y espero que más adelante pues, nos hagas llegar nuevas noticias que, ¿no? que están progresando como familia, y eso a nosotros nos va a regocijar y vamos a estar alegres, contentos, que no hemos perdido acá nuestro tiempo, ¿no? Hemos venido de repente para que usted, tanto como tu comprometida, pues escuchen las palabras de cada uno de ustedes, de nosotros, y pongan en práctica, nada más, pongan en práctica todo lo que le dicen los familiares, porque le dicen por algo, porque ya lo han pasado. Muchas felicidades, primo, que te vaya muy bien. Bien, familia Romero, compadres, bien Elvis, bueno pues hijo, usted ha tomado esta decisión, nadie les ha dicho que ustedes se conozcan, ¿no? Pero es parte de la vida. Yo creo que es enamorarse es lo más lindo que puede haber, pero tener una familia y a veces es lo más difícil. No, yo sé que en el trayecto, en el camino va a haber muchas cosas, dificultades, de todo va a haber, pero ustedes los dos tienen que tener esa capacidad de darle solución. Ustedes ya tienen que hacer una sola cabeza, pensar los dos. La arma más importante que ustedes tienen que hacer como pareja es el diálogo. Ustedes en las madrugadas, levántanse 4 de la mañana, 5 de la mañana, conversen. ¿Qué hacemos? Mañana, ¿qué hacemos? Tienen que planificar sus cosas. Si ustedes no planifican, no va a funcionar, ¿no? Entonces, pues Elvis, yo creo que tienes un bonito talento. He tenido la oportunidad de trabajar contigo. Tienes muchas habilidades. Explótalo. Yo creo que también acá te lo conozco un par de veces. Y también sí está apoyando a su esposo. Y eso es bonito. Cuando ambos se apoyan mutuamente, es lo más lindo. Pero si uno de ellos quiebra, pues obviamente que esto va a poner un poquito de desbalance. Pero ustedes, los dos, juntos, yo creo que ustedes llegan a toda la familia no estamos, somos una minoría. La familia de la Cruz, Quispe es bastante, ¿no? Entonces yo creo que con el día del pasar, con los años, seguramente van a presentarse primos, primas, sobrinos, tíos, ¿no? Entonces, bueno, pues Elvis, hijo, háganlo bien las cosas, ¿no? Tal vez yo también estoy en eso, a veces a algunos no nos toca esa felicidad, ¿no? Pero lo bonito es que desearle las felicidades. Pues hijo, éxito. Cuenta con toda la familia. Aquí estamos lo que te queremos. Con permiso.
yo les disculpo. Usted tiene Buenas noches con todos, familiares, compadres, amigos, vecinos, amigos. Gracias por cederme este momento. Y este momento es bastante gratificante para mi persona porque me enorgullece, la verdad. A grosso modo, agradecerles a ustedes porque me encanta tener una familia que esté unida como ahora. Está unido porque a esas raíces que nos arraigan a nosotros, somos hijos de comuneros. Hemos vivido en el campo y creo que todos sabemos nuestra forma de crecer, de vivir. Elvis, Katy, son pocas veces que tal vez contigo, Katy, he tratado. Elvis, contigo ha sido un poco más extenso nuestra vivencia. Espero te sirva para bien estas palabras que te voy a decir. Elvis, para iniciar, el tener un compromiso, una pareja, es algo bastante serio. Y a veces como enamorados nos emocionamos, vivimos de lo mejor. Como la persona que me antecedió, él mencionó, ¿no? No todos estamos tal vez en la opción de decir, voy a vivir lo mejor ahora y esto se va para siempre. Creo que no a todos nos toca eso, ¿no? Llega momentos en que a veces te ilusionas, vives ese presente que dices, pero te dejas llevar por eso y te pierdes. Lo digo así porque hay muchas veces que nos ha pasado a nosotros, y algunos familiares no me van a dejar ser ajeno a ello, que vives emocionado pensando vivir lo mejor con la persona con quien has conocido. Pero si no es tu brazo derecho, no es tu soporte esa persona, no va a servir. La familia vive de los dos, de ustedes, varón y mujer. Y eso depende de ti, Elvis. Tus padres, nuestros familiares, tíos, que nos han antecedido, te lo han dicho de la mejor forma. Tal vez no te lo habrán explicado con palabras detallosas, pero te lo han dicho. La base nuclear de nuestra familia es el varón, el eje es el varón, pero la mujer es el soporte. Si la mujer no está de tu brazo, no está apoyándote, de nada va a servir eso. Somos como una mesa. Imagínate que ustedes dos son los soportes de esa mesa. Son 4 patas que tenemos. Si uno de ellos flaquea, no se va a formalizar la familia. Entonces, Elvis, Katy, la unión es de ustedes. Respétense, ámense, compréndanse. Lo mejor, hay una frase también que hace instantes mencionaron, el diálogo para ustedes. Cualquier inconveniente que tengan, no lo hagan público, no hagamos como ahora. Ahora es como les dije, está bonito toda la familia, pero esperemos que una cita próxima no sea para decir un jalón de oídos, o esto está pasando, ¿no? Lo que nos alegrará más bien a nosotros como familia es que nos reunamos de acá más adelante ya en un compromiso de decir, Elvis ya se va a casar, Elvis ya tiene ya su carro, Elvis ya se compró terreno, y eso va a ser no solo alegría para ustedes, es la alegría para toda la familia, un orgullo para nosotros, para cuando alguien está creciendo, enorgullece la verdad. Y para mí, Elvis, es un respeto, también te tengo, sé que eres mi menor, pero también te respeto porque te he visto trabajar. Te he visto trabajar, he visto esas manos callosas que son, el mío son como de mujercita. Pero lo digo con respeto porque cada quien gana con el sudor de su frente, de su mano, ¿no es cierto? Te he visto que has trabajado tu papá, has visto cómo se ha esforzado, cómo se han forjado en la chacra. Nosotros, como hijos, no queremos volver a ello, ¿no? No creo que digas, oye, yo quiero que mi hijo va a ser constructor, va a estar cargando el cemento sí o sí, va a estar arando el surco ahí, de sol a sol en la chacra. No creo. Considero cada quien como familia que piensa que tu hijo va a ser algo mejor que nosotros y va a tener mejores opciones. Por lo cual, Elvis y Katy, ustedes tienen que luchar por ello. Como antecedieron también, mientras están pequeños, hagan ese ahorro, planifíquense,
dialoguen, organícense, qué pueden hacer, qué negocio, qué actividades. Según ello, ustedes van a poder prosperar. Disculpen que me esté extendiendo, Elvis. Lo otro, decirte, te conozco así como amistad, también te lo digo, pero también te voy a decir uno de tus errores, que te lo han dicho casi la mayoría. El error es el licor. Yo no niego, yo tomo también, yo tomo, pero hay que tomarnos medido. Uno mismo se da cuenta cuando ya está comenzando a marearse, sabes, mejor te sientas, o sabes, estás con tu pareja, sabes, nos vamos a bailar, vamos ya, como dicen, su juventud no es que sea terminada para mí. Para mí, o sea, ustedes están como dicen, lo más maravilloso, ¿no? Están en lo más bonito. Pero, entre ambos fue. Si un día, por decir, aquí están y dicen, hay un compromiso familiar, un bautizo, bien, vamos los dos. Nos bailamos, nos cantamos, nos reímos, nos tomamos, pero medido. Llega un momento en que sí, tal vez se sientan así ya un poquito mareados, o tal vez ya se sientan satisfechos de haber acompañado, ¿sabes? Vámonos como pareja, nos retiramos a nuestro hogar y tranquilo, a pasarla linda. Lo digo eso por ti, Elvis, porque a veces te has excedido. Y espero que ahora te corrijas en esa parte, Elvis. Ya, corrígete bastante. El licor no es un buen camino. El licor es lo peor que puede arreglarte a ti. Katy, apóyale, sé el soporte, sobre todo como varón. Yo soy varoncito y como varón digo, medio cochinito soy. Pero una mamá, una mujer, siempre está al pendiente de decir, ¿quién es la imagen? No vas a decir la persona porque está yendo ahí, todo así desarreglado, todo, ¿no? Algo te ha llamado la atención. Y usted, Katy, es lo que quieres, es que esa persona también sea como alguien, una imagen que represente para ti. No vas a querer para un esposo que esté, como dice, andrajoso, sucio, ¿no? Entonces tienes que velar por él también, que se vea bien vestido, entre ambos. Elvis también va a querer una mujer que esté arreglada, por favor, hay que tener la casa bien pulcra, hay que limpiar, hay que trabajar, hay que hacer tantas cosas. Para ambos entonces esta parte. Trabajen juntos, esfuércense y que la alegría de ustedes, el bienestar de ustedes va a ser el reflejo para todos nosotros, la alegría. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, muy buenos días a todas las familias, compadres, comadres, tíos, primos. Voy a dar una recomendación a mi sobrino, ¿no? Que lo queremos mucho, era el engrido, que era el soltero, ¿no? El último soltero que nos ha quedado y ahora se va a unir a los Estados Unidos. Bueno, Elvis, solamente digo que bueno, tienes una responsabilidad ahora que tu esposa está ya con tu hijo, ¿no? Tienes que pensar más por tu hijo, por tu esposa y fórmale un hogar bonito, pues ya ese es tu visita que tenías antes, ¿no? Pero ya creo que ahora estás cambiando, no te veo ya en tu face colgando con cerveza, ya no te veo ya. Desde que le conociste a Katy, creo, ¿no? Antes estabas colgando esas cositas, yo siempre te decía, ¿qué pasa, Elvis? ¿Por qué tomas? Decía, ya, junta, busca a tu pareja, de repente me has hecho caso. Siempre me fastidiaba, ya, busca a tu pareja, ¿por qué tomas? Mentira. Ese no es el defecto que tenías, pero ya estás cambiando, yo creo que tú estás cambiando ya. Lo único te digo que comprenden los dos, ¿no? Que ya, como te digo, tienes tu hija más responsabilidad, trabajar los dos. Ya vas a hacerlo, ya. El besito. Felicidades. Bueno, ante todo, muy buenos días, familiares, compadres. Hoy día voy a dar algunas palabras a mi sobrino. Bueno, el besito, Katy. Ustedes hablaron de que a su pareja, habrán conocido bien Elvis. Por favor, mañana más tarde. No quiero que tener 3 hijos, no, hace 40 ya más que sus hijos. No quiero que, por iguales a los 3 quiero que
Elvis, por favor, no vayas, habrás pensado muy bien, conociendo muy bien estarás aquí, no quiero mañana más tarde decir que ya me quiero separarme y no soporto, ¿no? Y también de lo que estamos todos tienen que cambiar, hacer de caso hasta que por favor, y te deseo muchas felicidades. Bien, compadres, creo que ha terminado por parte de nosotros. A ustedes. Ahora, si son pareja, ya tienen que pensar a trabajar. El trabajo, me parece que trabaja en el construcción, que tú tienes que ir a tu almuerzo, si es cerca. Temprano te levantas, tienes que preparar tu desayuno. ¿No? Porque así no vaya a estar viendo sin comer, así. Ahora, cuando trabaja cerca, llegan a su almuerzo para que él almuerza calentito. A veces tú no vas a poner tu refrigerio, lo vas a dar, se va a enfriar frío y ya va a comer. Pues así, mamita, atiéndelo bien, de ambos. Después cuando están peleando, yo no quiero que estén viniendo a mí. Pasa, este, así. Yo no quiero eso. Para eso está. Los cuatro paredes, deben saber, levántanse temprano, conversan, dialogan. ¿Qué van a hacer hoy día? ¿Qué van a hacer mañana? ¿O qué vamos a hacer? Así. ¿Y hija? Gracias. Estudia. Bueno, familiares, compadres, con el permiso de ustedes, voy a dar un pequeño alcance aquí en nuestro día. En primer lugar, les felicito, ¿no? Estamos viendo a los futuros novios. Ojalá Dios quiera y de aquí a 1 año, 2, 3 años sean pues personas grandes que están creciendo como alumnos, están progresando. Eso va a ser una felicidad para nosotros. Pero están fracasando como alguien dice el trago, ¿no? El trago trae fracaso. Entonces no queremos chicos fracasando. ¿Quiénes fracasan? Los que no saben pensar. Los que no saben pensar dejan de tomar porque ese sol vas a ahorrar. Entonces, si eres inteligente vas a superar, pero si eres fracasado vas a fracasar. Solamente. Así. Como alguien dice, ¿no? El hombre es jefe de la casa. Usted es jefe de la cocina, jefa de la cocina. Depende de ti la comida. Depende de ti el aseo de tu esposa. Depende de ti, va a haber comida o no va a comer el hombre. A veces las mujeres también piensan bien. Las mujeres, algunos piensan muy bien que los hombres. Y también el hombre tiene que respetar las palabras de la señora, ¿no? Porque también su opinión es buena, ¿no? Si es malo, bueno, corregirle, pero buenamente, ¿sabes? Entonces los dos tienen que dialogar, conversar, trabajar, hacer las cosas. Yo no quiero el desprecio del hombre y de la mujer. Bueno, la mujer es un poquito menos. Tampoco la mujer no debe ser mandón al hombre. Porque si va a ser machista, también vas a humillar al hombre. Pero la mujer se toma, aunque dicen, no, las mujeres son igual que el varón, no, un poquito menos. De todas maneras, no hay que ser machista. Siempre tiene que ser mayor, un poquito más es el hombre. Entonces no hay que ser también machista, porque también se trae ya desgano.
no hay ganas de trabajar porque ya es machista, ¿no? Y todo esto tienes que controlar. Depende. Depende de la mujer, es la casa, el hogar también. Si le quieres a él, él también te va a querer. Si no le quieres, también, de repente, ahí también puede haber algunas cositas, ¿no? Entonces, la mujer también es muy importante. Entonces, solamente digo, agradezco a todas las familias que están aquí, como muchos dicen, ¿no? Estamos pasando mala noche. Entonces, hay que reconocer, respeto a la familia. Tu palabra, tu boca te va a hacer querer, o caso contrario te va a hacer odiar. Nada más. Felicidades. Felicidades. Buenas noches, familias lindas, compadres. Buenas noches, familias. Buenos días, ¿no? Vamos a permitir cada uno de ustedes escuchar unas cuantas palabras de mi sobrina. Linda. Como dicen toda la familia, les escuchamos, así esos consejos de la gente memoria. Con todos estos consejos, después, hijita linda, respétale a tu suegro. Tengo ese padrino, a tu padrino, a tu madrina, respeta. A veces quizá por usted están pasando sus malas noches. A toda esta familia que lo ves, tengan ese cariño, tengan ese respeto, ese saludo. Como dice acá tu tío, tu palabra te va a hacer odiar y tu palabra te va a hacer querer. Con eso, y hija, eso nomás te diría. Te felicito, chico lindo. Te felicito. Gracias. Madrina, todos los familiares, aquí de varón, mujer, buenos días. Aquí a mi sobrina le voy a dar unas cuantas palabras con sus permisos. Hijo, ahora ya son parejas, son responsables de la casa, ¿no? Y de los hijos. Aquí a mi sobrina habrás visto, ella tiene a los hijos. Por favor, no lo van a hacer sufrir a los hijos. Ahora también que viene al camino, usted va a luchar por los hijos. Y habrás comprometido, bien, tenemos ojos, manos, boca para hablar, para decir, ¿no? Ahora, acá tu padrino, tu madrina, es una madre. A ellos van a llegar, mamá, ¿qué está para hacer? Papá, ¿qué está para hacer? Oh, vamos, papá. No será todos los días, será un día domingo que van a llegar. Aquí tu mamá, tu papá, también tu suegra, también no se olvidan. Vayan, visitan, preparan comida. El día que se muere, ¿para qué van a preparar comida? ¿Para qué van a llevarles buenas flores? ¿Para qué van a comprarles ropa? Mientras que está vivo, se compra su ropa, se hace pasear, se hace comer. Vas a hacer así, hijos, por favor, esa parte no les voy a decir. Felicidades. Gracias. Una palabrita. Acá también tenemos familia, acá don Adriano.
he crecido también como un padre para mí, con bastante respeto. Quisiera que alcance acá a mi hijo, Adriano. Bien, ante todos, familias, especialmente de este lugar. Señores novios, ¿cómo se llama usted? Katy. Elvis, ¿no? Bien, Elvis, Katy, para ustedes creo que es un día, es un momento en que están formándose un matrimonio, ¿no? Legal. Y eso ustedes tienen que valorar, ¿no? Porque de hoy para adelante prácticamente ustedes, cada uno de ustedes tienen su responsabilidad, tanto como esposo, tanto como la esposa. Ustedes tienen que convivir con respeto y amor. Los respetos vienen de ambas partes. Tanto el varón, tanto como la mujer tienen que respetarse, tienen que vivir en comprensión. Entonces, eso quiere decir de que ustedes sí, mañana más tarde van a estar tal vez una persona muy importante, una persona que van a formar su familia. Entonces, ustedes tienen que valorar más que todo, ¿no?, la pareja que ustedes buscan, porque en sí, en ustedes está ese propio voluntad que ustedes se juntan, ¿no? En verdad, eso tienen que valorar, tienen que respetarse. Y en cuanto a los trabajos, mayormente ustedes sí tienen que estar en constante comunicación, conversar, ¿no? De qué manera, cómo trabajamos. Y ambos tienen que obedecerse, pues, ¿no? Porque la señora dice, ¿no?, hay que hacer esto, ya el hombre también tiene que, ¿no?, tiene que aceptar, ¿no?, las cosas que van a realizar. Entonces yo sé que de esa manera vamos a sobresalir bien, van a ser otra persona, ¿no?, que tal vez mejor que nosotros. Ahí tienen que pensarlo. Bueno, últimamente mi recomendación sería de que también, ¿no?, Elvis, creo que, ¿no?, usted también, como ya eres mayor, tú sabes que, ¿no?, tu mamá, tu papá, bueno, cada uno tienen su familia, ¿no?, viven muy aparte. Pero no por eso también ustedes no van a olvidar no, sino que también ustedes tienen que respetar, así como ahorita ellos, ¿no?, pasando la mala noche, ¿no?, todo frío, ¿no?, tal vez por querer a ustedes es lo que están presentes las familias. Entonces todo eso hay que valorar ahí. Bueno, claro, ya no podemos tampoco, ¿no? Ya ustedes también ya son maduros, piensan ya, ¿no? Bueno, solamente una felicidad en su vida de matrimonio. Bien, buenos días, compadres, buenos días a todos los familiares. Porque qué bonito palabras, ¿no?, que están escuchando, ¿no?, ustedes los dos, que les está recomendando. Esto no es para hoy día, sino esto es para el futuro. Escuchan bien. Y quisiera que ustedes, pues, verdaderamente respeten a toda la familia. Y hoy en día quiero que se agradezcan a toda la familia ustedes. Bien, les suplico a los dos. ¿Ya? Ustedes.
Primeramente, buenos días con cada uno de ustedes, mi esposa, mi primo, familia, todos, ¿no? Gracias por acompañarme en este día, ¿no? Gracias a todos. Siempre lo ayudan, siempre presente, tanto niños como familiares, todo. Siempre lo va a recordar, siempre lo va a ayudar, siempre. Bueno, tías, tíos, papá, mamá, muy buenos días con cada uno de ustedes. La verdad, yo les agradezco a cada uno de ustedes por sus palabras y nada, yo he escuchado, ¿no?, a cada uno de ustedes todo lo que me han hablado y lo voy a hacer. Así como ustedes me dicen, voy a hacerlo. ¿Para qué? Para que mi familia también, ¿no?, se crezca y permanezca para siempre. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias por visitarme también. A todos. Muchas gracias. Bravo. Bien, compadres, madres y familiares, ha concluido nuestra ceremonia de iluminación. Entonces, hay que pasar nuestras cañitas, poquitas lo que han traído a nuestros compadres, madres, y enseguida ya haremos nuestra ofrendita que hemos traído cada uno de nosotros. Pueden pasar adelante. Antes de eso, compadre, disculpe, de repente también nos hemos olvidado también, no sé si habrán conversado de su cedito, tienen que también conversar posteriormente, ¿no? Porque también nada vale así nomás, porque también ¿cuál es la garantía en un matrimonio? La garantía es cuando pasan su matrimonio civil. Ay, sí, buen matrimonio. Eso no se va a conversar, cómo será posterior, no sé qué será. Porque cuando de repente ya adentro ya no va a hablar nada ya. En esa parte, compadres, creo que a ellos deberían de conversar o programar, porque Pito a veces toma una cita, un poco de no es fácil también, ¿no? Y hacerlo lo más bonito, pues, ¿no? A veces apresurado sale mal también. Eso ya lo dejamos a discusión de ellos. En parte de cosas. Sí, está bien. Gracias. Ahí está, a ver. Ahora sí, ve. Recién quiere calentar. Ya, al que se está haciendo al dormido, sírvele para que despierte.
Ya no se ve ya. Lo has tumbado ya. Ahí está el primo. Nivel 2 ya. Nivel 2 ya. Pasamos ahorita al 3 primo. Ahí está primo. De al 4. 4 ya nos vamos. Es calentito nomás, se ve más. La fábrica de Huancayo. Lista, mamá, no se preocupe. La manta para que puedan dar regalos. Por parte de la familia del novio. Así es, la familia. La familia de la novia van a hacer una entrega. Y está la costumbre del guantabelita. Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días. Empezamos la jornada de hoy domingo con mucha energía. Ya pues en un instante se va a hacer una tradición muy bonita para llevarse o hacer pedido de llevarse a la chica y al vamos a ver qué tal está la familia del varón. Tal vez se van a llevar dos. O tal vez es poco su cariño, tal vez quizás cero también. Tal vez cero, ¿no? Hay que ver recién. Depende de la voluntad que tenga. Ajá, eso recién vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a conversar un ratito con las personas, pero parte de la costumbre de aquí, mira, a ver, tener una manta y en las esquinas se pone pues las hojas de la coca, acompañado de su velita, pues que acompaña esta bonita tradición que se tiene aquí en los hermanos de Huanramba, que pertenecen al centro poblado de Churampi y Tapo. Un saludo muy grande para todas las personas, aunque yo creo que están trayendo bastante los de Tapua, se van a llevar 2, 3. Tal
ustedes para mí más estarán ambientando. Vamos a comenzar aquí, está tío Jesús. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo no estás tomando? Al hermano. Caramba, ya les avanzó más de la mitad. Pero un paso grande, pues, un paso grande. Ahí está. Con tu padre hablas Guárdale en el carro ya.